Capítulo 1163 del manga de One Piece, Promesa. Se acabó la temporada de mini historias, ahora empieza la temporada de pedidos de portada. Esta vez Toji Kazu le pide a Oda dibujar a Luffy y unos monos blancos haciendo parkour por toda la ciudad. Una portada bastante simple, los monos y Luffy con playeras y gorras con la palabra cool y una Jolly Roger de un mono. Lo único destacable es que Luffy vuelve a tener su famoso número 56 en el short, el número característico de Luffy, e iniciamos con la forma de Jay García Saturn, poseído por Imu. La marina se pregunta si esto es una habilidad del Gorosei, prueba de que no saben y tienen conocimiento de lo que pasa con las más altas figuras del gobierno. Tiene sentido porque pues solamente son basura e insectos como Imu los trata en este capítulo, y vamos a ver que esta figura poseída ataca tanto a piratas como a marinos. Me sorprende que no haya una orden general acerca de no ver al Gorosei como en el caso de Egghead. A lo mejor Oda por las prisas no quiso repetir este protocolo, pero creo que en esta ocasión aún más se necesitaba de esa orden, siendo que Imu está presente. Parece que a Imu pues realmente no le importa quién la vea o quien lo vea en su estado visible. También es curioso que Dragon no haya presenciado esta figura de Imu, y lo vi en una de las partes más curiosas de este capítulo, de las que más me dejan pensando, y es esta habilidad de sombra que tiene Imu, la pata de Jay García Saturn en su forma del Gyuki. Pues sabemos que tiene estas espirales características del mundo de One Piece, están en las Akuma no Mi y en otros lugares. Estas espirales empiezan a desprenderse como si fueran sombras, como si fueran stickers. Probablemente en esta forma Jay García Saturn tiene sus espirales de color negro puro en vez de morado como las conocemos. Si la silueta de Imu es completamente negra, pues tendría sentido que en esta forma las espirales de la pata de Jay García Saturn se volvieran completamente negras. De otra forma las espirales que se están levantando pues serían moradas. Obviamente todo esto gracias a Imu, y me pregunto si Imu tiene poderes y control sobre todo lo que tenga que ver con espirales, por ejemplo con las Akuma no Mi. Me pregunto si de alguna forma Imu sería capaz de manipular a los usuarios de Fruta del Diablo si simplemente lo desea, o si hay alguna especie de pacto como en los Caballeros de Dios y el Gorosei, o si simplemente fue un detalle que a Oda le gustó que las espirales fueran manipuladas por Imu y no hay más misterio escondido. También hay que recordar que, como dije, las espirales en el mundo de One Piece están muy presentes. Además de las Akuma no Mi, pues tenemos estas espirales cuando un usuario experimentado en el haki se recubre de este. Lo vimos en la cuarta marcha cuando el haki de los brazos de Luffy empieza a desvanecerse a medida que llega al pecho, y el desvanecimiento pues forma espirales. También pasa en el caso de Big Mom, cuando utiliza su haki para recubrir su brazo, también las espirales aparecen. En este caso las espirales de Jay García Saturn, que no son generadas por haki, pueden ser manipuladas por Imu. Y luego tenemos esta parte que me pareció graciosa, pero también me gustó, en la que los nakamas de Roger, a pesar de que están heridos seguramente por ataques directos de Imu, mencionan que es interesante todo lo que está ocurriendo desde la emoción, no desde el miedo, y Roger pues se enoja un poco con ellos porque están casi al borde de la muerte. Y me gustó que los nakamas de Roger tuvieran esta mentalidad. En este caso los nakamas que aparecen en esta viñeta son Murgen y Rowing, personajes que no habían tenido participación. Seguramente esta interacción con Roger es una oportunidad que Oda vio de meterlos un poco más a la trama. Son nakamas del rey de los piratas, y pues quizás Oda no quiere arrepentirse de no mostrar nada sobre sus nakamas menos reconocidos. Y pues como dije, me gustó porque si vas a ser miembro de la tripulación del rey de los piratas, pues no puedes ser un pirata random que le tiene miedo a este tipo de acontecimientos. Al igual que su capitán, se emocionan por el peligro a pesar de que están mal heridos. Me gustó mucho su espíritu, y creo que el comportamiento de los nakamas habla mucho de cómo es el capitán, de qué tanto ha influido un capitán en su tripulación, cambiándole las mentalidades. En este caso seguramente han presenciado que Roger se emociona con el peligro y ellos han empezado a imitarlo, así que me gustó mucho esto. Y luego tenemos esta viñeta imponente en la que Shebeck se para frente a Imu, a Jay García Saturn poseído por Imu, una figura totalmente intimidante, pero muy al contrario de intimidarse o asustarse, sostiene su espada por un lado contemplando la figura sin ningún tipo de miedo. Y por si ese acto de valentía no fuera suficiente, Shebeck llama a esta criatura el rey de las ratas, en un total acto de desprecio, siendo que Imu pues es la mayor autoridad de todo el gobierno en One Piece, así que es bastante impresionante esta escena. Seguramente Imu llegó ahí para exterminar a todos los Davy. No sé si fue por venganza. Shebeck estuvo en presencia de Imu antes y parece que Imu no tuvo ningún inconveniente, no se le vio
buscado especialmente por los grupos de inteligencia de la Marina, por los Caballeros de Dios tampoco. Yo lo sentí como que a Imu realmente no le importó la presencia de Shebek en Tierra Santa, así que no puedo asegurar al 100% que se encuentra ahí para exterminar a Shebek, porque Oda nunca dejó establecido de forma evidente que la presencia de Shebek en Tierra Santa fue un insulto para Imu y ahora busca venganza. Realmente no lo dejó establecido como para decir que ahora llegó el momento de su venganza o algo por el estilo. Imu reconoce a Shebek como Davy Jones, lo que me hace pensar que Imu tiene una visión muchísimo más profunda, que puede ver a las personas y no solamente verlas, sino reconocer su voluntad. Y al tener Davy Jones y Shebek la misma voluntad y el mismo sueño, la misma intención, pues Imu los reconoce como un solo ser, y Shebek le responde que jamás lo conoció en persona. Obviamente sabe quién es Davy Jones por su clan, pero dice que a pesar de eso él tiene que cumplir la promesa que en algún momento no cumplió Davy Jones, y pues eso me hace pensar en la promesa de Joy Boy que tampoco fue cumplida, que seguramente va a terminar cumpliendo Luffy. En su momento Joy Boy falló, ahora tenemos a Luffy, y en su momento Davy Jones falló, después tuvimos la misma oportunidad en Shebek y ahora la tenemos, si es que así lo desea, la misma oportunidad en Kurohige, que no sabemos bien sus intenciones, y posiblemente tampoco Kurohige esté destinado a cumplir la promesa, porque hay que recordar las palabras de Shirohige cuando estaba a punto de morir sobre Barba Negra, mencionando que no es él el hombre que Roger está esperando, suponiendo que la promesa de Davy Jones tenga que ver algo con Joy Boy y con lo que vio Roger en Laugh Tale, pero ya tenemos preestablecido que de alguna forma Kurohige no es digno, o probablemente Kurohige no sea digno de encontrar el One Piece, pero sea digno de cumplir la promesa de Davy Jones. Ya veremos eso más adelante. Imu menciona que el mundo de Moon todavía no está completo, sabemos cuáles son los enemigos del gobierno y sabemos que el gobierno está intentando evitar cosas como la promesa de Davy Jones o el regreso de Nika, pero no sabemos nada acerca de lo que está buscando el gobierno como tal. Imu, hay piezas que faltan, posiblemente serían las armas ancestrales, pero me parece muy poca cosa a como lo menciona Imu lo menciona de una forma como muy poética, como si estuviesen buscando algo más que simples armas ancestrales, así que es interesante pensar en lo que le hace falta a Mu para que su mundo esté completo. Y luego tenemos esta parte increíble en donde Garp se pone del lado de los piratas para enfrentar a la autoridad más grande del gobierno mundial para la cual trabaja. Ya habíamos visto al iniciar el capítulo que Garp se burla de J. García Saturn por su forma de araña, diciendo que es bastante adecuada para la clase de calaña que son ellos, y se ofrece a prestar su ayuda a los piratas. Un montón de marinos lo quieren detener, pero evidentemente no pueden con él. Eso nos deja ver un poco más de su apellido, de la D en su nombre, porque a pesar de que trabaja para la marina, pues sigue teniendo ese espíritu libre e inconforme con los abusos. Pero sí me hace preguntarme por qué rayos Garp no ha sido castigado por la marina o por el gobierno. Este incidente de God Valley, a pesar de que se borró de la historia, pues no se borró de la mente ni del Gorosei ni a menos de que haya perdido la conciencia de J. García Saturn, pero no es algo que haya olvidado Imu. Seguramente Imu y un montón de marines siguen recordando que Garp llegó a golpear a la más grande autoridad del gobierno mundial. No solamente merecía que lo corrieran, sino que acabaran con él completamente, con Garp, y lejos de eso pues sigue siendo parte de la marina, parte muy reconocida de la marina, el héroe de la marina, admirado, querido, popular, inclusive rechazando el puesto de almirante para no recibir órdenes directas de los nobles. Entonces la pregunta es ¿por qué no fue castigado por lo que hizo? Tendría que haber una muy buena razón para que esta traición pasara de largo. Si Luffy quemando una bandera en Enies Lobby fue descrito como enemigo del mundo, pues creo que Garp, por el simple hecho de atacar directamente a Imu, mínimo debería de ser despedido o algo, así que esa es la pregunta. Y luego tenemos mi parte favorita del capítulo, el Capitán John, mi pirata de rocks favorito. Quería saber más de él y pues esta es la oportunidad que voy a tener para verlo en acción y que Oda se centre un poco en este personaje, pues es que es usuario de la Jiki Nomi, lo vemos absorbiendo todos los tesoros posibles. Ya lo habíamos visto utilizar una mano mecánica hecha con metal. Muchos teorizaron que tenía la Jiki desde ese momento, pero yo quise ser un poco más cauteloso porque Oda nos ha engañado de esa forma varias veces, pero pues en esta ocasión sí tenían razón, era la Jiki, y pues esto forma parte de los pasados de las frutas. Ya vimos por ejemplo en Wano que los Korozumi tenían tanto la Mane no Mi de Bon Clay como la Bari de Barto, y en este 1163 vamos a ver más de esto, más de antiguos usuarios. Y algo que me encantaría, que es una idea muy personal, sería la siguiente. Yo soy una persona muy visual, así que me encantaría que la Jiki se comportara diferente, en este caso con el Capitán John, que como se comporta con Kid. Por ejemplo, la forma de ser de Kid es de un pirata despiadado, con el concepto del punk muy presente en su tripulación y en el mismo, así que va bastante de la mano que el metal que atrae Kid, que ambos pueden por tener la Jiki atraer
traer cualquier tipo de metal, pero visualmente sería muy interesante que Kid atrajera más metales chatarra, como pedazos filosos y puntiagudos, armas, espadas, navajas, tornillos. Esa clase de chatarra sería la que atrajera a Kid, basado en la personalidad que tiene este usuario. Y por otra parte, el Capitán John atraería todo lo que fueran tesoros, monedas, collares, coronas, cofres de tesoros, sobre todo oro, y esto crearía una distinción visual entre la Jiki Jiki usada por Kid y la Jiki Jiki utilizada por el Capitán John. Además, el Capitán John se ha mostrado fuertemente ligado a la codicia. Desde que lo vimos yendo a rescatar a Shaki, él sí tenía intenciones de rescatarla, sin embargo dejó bastante claro que ella se enamoraría de quien tuviera más tesoros. Siempre en su mente estuvo el concepto de los tesoros, de la riqueza, de la avaricia. Entonces sería bastante interesante que la Jiki Jiki se comportara, en el caso del Capitán John, trayendo sí chatarra, espadas y tornillos y lo que quieras, pero mayormente tesoros, monedas, oro. Y el color de las cosas que atrajera Kid con la Jiki Jiki sería plateado, gris, mientras que el color de los metales que atrajera John sería dorado. Sé que lo más probable es que jamás se vaya a emplear esta idea que estoy teniendo, pero es algo que me pasó por la cabeza y me gustó demasiado. Y siguiendo con el tema del Capitán John, pues hay que recordar, hablando de su codicia, que Buggy buscaba desesperadamente el tesoro del Capitán John desde antes de Impel Down. Tenemos como parte de su historia que buscando esta isla en la que John enterró todo su tesoro, pues tuvo bastantes aventuras y peripecias. Y es curioso porque la única isla de todas las que nos mostraron, solamente se nos mostró una isla en la que tuvo aventuras buscando el tesoro del Capitán John, pero esta única isla tenía forma de calavera. Muchas teorías nacieron diciendo que John había ocultado su tesoro en una isla que específicamente tuviese el aspecto de una calavera, y por eso Buggy buscaba esta forma rocosa a cada isla que veía. Es una suposición porque, como dije, la única imagen que tenemos de las tantas islas en las que Buggy buscó, pues es esta en forma de calavera. Y pues en Impel Down, Buggy se encuentra con este brazalete que Luffy se encontró en Thriller Bark, el lugar en el que estaba el cuerpo de John, que siempre me causó curiosidad cómo era que funcionaba, probablemente como una vibre card o como un long pause en miniatura, no sé, nunca se nos estableció cuál era su funcionamiento y se me hace muy interesante. Pero Buggy sabía de esta pieza y sabía que esta era la pieza que llevaría a su portadora al tesoro de John. Sería interesante ver a John con este brazalete antes de que termine el flashback. Buggy lo obtiene y ya no supimos si encontró el tesoro del Capitán John con esta última pieza que le faltaba para su búsqueda, o aún está por encontrarse este gran tesoro. En toda la historia de One Piece solamente se nos han presentado 3 islas con una montaña rocosa en forma de calavera, de cráneo. La primera ya la mostré, fue una isla errónea que era trabajada por unos mineros. Ahí evidentemente no estaba el tesoro de John, y después empezó a especular sobre Wano, sobre Onigashima, que pues tampoco estaba ahí. No se descartó, pero creo que volver otra vez al tema de Wano y Onigashima pues sería un poco aburrido, así que la última opción y la más factible, en donde posiblemente escondió John su tesoro y que coincide con la estructura de la calavera, es Hachinosu, y tiene todo el sentido porque pues esta isla estaba frecuentada por el Capitán John. También se reveló en un SBS que hay una cantidad de riquezas escondidas bajo la tierra en Hachinosu. Tengo entendido que en forma de minerales como el oro. Si el tesoro estaba en Hachinosu, pues dudo mucho que Buggy ya lo haya encontrado, porque está regida por Kurohige y no creo que le vaya a dejar buscarlo libremente. Y en el video pasado me cuestioné acerca de cómo Roger juntó el One Piece y es un tesoro tan grande. Yo me lo imagino como un área de tesoros y riquezas del tamaño, no sé, de una ciudad completa, y me cuestioné cómo es que Roger había llevado tantas posesiones a Laftel. No lo vimos realizar más viajes a ese lugar y se me hacía difícil imaginarme cómo Roger llevó su tesoro. Pero en el caso del Capitán John sí se puede explicar porque tiene la Jiki Jiki no Mi. Me imagino, por ejemplo, el barco del Capitán John navegando por los mares, John sentado en su cabina personal, y encima de ellos, encima del barco de John, pues una nube inmensamente grande de tesoros que flotarían conforme el barco avanzaba, gracias a las habilidades de la Jiki Jiki no Mi, que le permite precisamente hacer bolas gigantes con todos estos metales. Creo que en unas 2 vueltas el Capitán John podría haber juntado todo su tesoro. Calzaría perfecto con la Kuma no Mi que tiene. Ojalá que nos dejen ver esto. Oda va bastante deprisa y creo que esta es una de las cosas que no vamos a ver, y a mí me encantaría verlo. Este fue el momento pues en el que John se separó definitivamente de los Piratas de Rocks. Y hablando de los Piratas de Rocks, tenemos a Gansui, que en el video pasado también me pregunté cómo es que utilizaba una habilidad explosiva, si se le veía que era un espadachín, y ahora en este 1166
163 se nos explica, al igual que el Capitán John es usuario de una fruta que ya hemos visto, la Bomu Bomu Nomi. No está confirmado, pero pues es muy evidente porque hace la misma pose, ya no de Frankie, que fue lo que especulé en el video pasado, sino la de Mr. 5, tomando lo que parece ser un moco y arrojándolo con los dedos para crear un disparo explosivo. Y pues además de la Bomu Bomu, se puede decir que también es espadachín, así que los dos conceptos los maneja Gansui. Y pues creo que Gansui, al ser un sujeto tan grande y tan corpulento, pues la Bomu Bomu tiene un efecto aún mayor en él. Por ejemplo, un golpe de Mr. 5 crearía una gran explosión, sí, pero creo que un golpe de Gansui, teniendo las extremidades que tiene, pues sería inmensamente poderoso. Y parece que es un mejor usuario que Mr. 5 de la Bomu Bomu, porque crea este ataque llamado Sky Snake Red Cannon, o cañón de la serpiente roja celestial, que parece bastante intimidante el nombre, y pues derriba al Capitán John. Y luego tenemos esta majestuosa viñeta en la que todos atacan a Imu al mismo tiempo, un acontecimiento histórico impresionante. Vamos a empezar por Shirohige, que dato curioso es que por primera vez en la historia de One Piece, Shirohige nombra su ataque. El nombre de este ataque es Akua, que significa fisura celestial. Nunca lo habíamos escuchado nombrar sus ataques hasta este momento, y tengo que admitir que el no hacerlo le daba cierta distinción que lo volvió un poco más intimidante, y pues ya se ha roto de alguna forma. Luego tenemos a Charlotte Linlin, a Big Mom, utilizando el Ikoku, un ataque que ya hemos visto que es bastante poderoso, probablemente el ataque más poderoso de Big Mom. También atacando a Imu. Me pregunto por qué Imu después no se apareció en la tierra, en Whole Cake o en la tierra de Wano, para tomar venganza. Esto me hace pensar que pues Imu realmente no es muy vengativa, que digamos. Y también hay otro detalle, que es que Big Mom venía persiguiendo a Kaido para confrontarlo por haberle robado y golpeado, pero termina atacando directamente a Imu, a un enemigo que sí es amenazante pero que no le había hecho nada. Me pregunto cuál es el interés de Big Mom de cortar por completo su venganza contra Kaido y ayudar a todas estas leyendas a derrotar a Imu. No les debe nada, así que es una duda que tengo. Y hablando de Kaido, después de haber atacado a Imu, parece que se reconcilian muy fácilmente, porque Kaido pues de alguna forma le siente haberle robado y le dice pues que no puede vomitarla ni nada. Siento ahí una pequeña intención de disculpa de parte de Kaido, y Big Mom le ofrece una salida que es pagarle con dinero, lo que me hace pensar que pues estos dos tienen una relación de amistad bastante fuerte, o bueno, que tenían. Luego tenemos a Kaido atacando con un Ryu, que significa dragón. Parece una especie de Borobreed muy temprano. Sabemos que Kaido está por interés de probar su fruta, atacando a Imu. Luego tenemos a Garp atacando con un Galaxy Impact. Existe la duda de si Garp es más poderoso ahora que es más viejo y que tiene más experiencia, o lo era antes en su juventud teniendo toda esa energía y fuerza. Pero el Galaxy Impact es el ataque más poderoso que le hemos visto hacer, así que a pesar de que no se ve visualmente como el que hizo en Hachinosu, pues suponemos que es su ataque más fuerte en ese momento. Lo tenemos a Shebek utilizando un ataque llamado Pandemonium. Creo que es la primera vez que hemos visto que Shebek nombra sus ataques. Los ataques de cada persona pues hablan mucho de ellos, como en el caso de Kobe, así que creo que la palabra Pandemonium le queda bastante bien a Rox. Y Oda hace otro de sus famosos juegos de palabras, y Pandemonium también se puede traducir como maldición del abismo. Finalmente tenemos a Roger utilizando un Kamusari. Ya habíamos visto a Roger utilizar este ataque antes, seguramente es su ataque más fuerte, porque estoy viendo que todos atacan con sus golpes estrella, con lo más fuerte que hemos visto atacar a estas leyendas. Y pues es bastante impresionante verlos a todos reunidos, porque no solamente están 3 de los 4 Yonkos que vimos por primera vez en el mundo de One Piece. Por un lado están Shirohige, Big Mom y Kaido atacando al mismo tiempo a Imu, sino que también por el otro lado tenemos a leyendas que a mi parecer son pues más fuertes que los que acabo de nombrar, que son Shebek, Roger, futuro rey de los piratas, y Garp, el marín más fuerte, el héroe de la marina. Y creo que de alguna forma Oda ha delimitado a las que fueron las más grandes leyendas del mundo de One Piece. Creo que Oda reunió sin faltar ninguno a todos los personajes más fuertes de aquel entonces, y posiblemente ya no haya otra leyenda escondida en el tiempo, como en el caso de Shebek, que no lo conocíamos. Siento que de alguna forma Oda ya estableció que estos 6 personajes son los más fuertes de su generación, que no va a haber otro personaje que después va a aparecer en un flashback, lo que nos hace sentir un poco más cerca del final de
One Piece. Por eso es que esta viñeta es bastante importante. Y pues sabemos que las habilidades de el Gorosei y los Caballeros de Dios pues les impiden morir, son inmortales físicamente. No sé si Imu se manifestó en forma de sombra y la Imu real está en Tierra Santa o si se manifestó completamente, pero sabemos que ambos se reconstruyeron. Y esto hace que me plantee la siguiente pregunta: si las leyendas más impresionantes e imponentes del pasado de One Piece atacaron con todo lo que tenían y no pudieron matar ni a Imu ni a Jay García Saturn, pues cómo es posible que ahora Luffy, Zoro y las leyendas actuales vayan a ser capaces de derrotar a los Caballeros de Dios, en este caso los que están en Elbaf? Porque si las leyendas más grandes del pasado de One Piece no pudieron, pues tampoco hay muchas posibilidades de que lo hagan Luffy, Zoro y Sanji. Me pregunto cómo va a hacer Oda para solucionar este problema. O puede ser que a todas estas leyendas, a pesar de que eran monstruos, les hacía falta conocer algún secreto más que después Oda va a hacer usar en Sanji o en Zoro, en Luffy o en Loki. Luego tenemos el momento en el que Shanks se le va de las manos, de los brazos a Dragon, y la pregunta aquí es obvia: cómo es que Shanks se le escapó de los brazos siendo que lo estaba sujetando con fuerza, y en su lugar tenemos pues lo que parece ser un pedazo de árbol, un tronco de madera. Aquí hay dos respuestas. La primera es que alguna voluntad externa, algún poder o fuerza de un personaje que no hemos visto cambió de lugar a Shanks bebé con este tronco, como si fuera un jutsu de sustitución en Naruto, porque pues es bastante difícil que un bebé se le escurra de las manos y justo al mismo tiempo entre un tronco en su lugar. Lo veo bastante difícil y no hay forma de explicarlo. Y la segunda explicación es que es un elemento cómico que Oda quiso utilizar, porque realmente no vemos que después de la sustitución alguien fuera a recoger el bebé. Al contrario, vemos a Shanks muy tranquilo yendo hacia un cofre de tesoros, y por un momento pensé que los rayos, la estática de Haki del golpe monumental que dieron todas estas leyendas a Imu, pues iba a llegar a Shanks de alguna forma. Alguno de estos rayos iba a traspasar el cuerpo del bebé o de Dragon, dotándolo de Haki. Hay que recordar que Kobe obtuvo su Haki de Shanks cuando paró el golpe de Akainu. Desde entonces no hemos visto a otro personaje recibir un impacto de Haki que posteriormente le despierte el Haki mismo, y por un momento pensé que pues Shanks bebé iba a recibir uno de estos impactos, pero no fue así. Otra cosa es que parece ser que Dragon está a punto de tener la idea de esconder a Shanks en uno de los cofres de tesoros, y pues insisto con este tema que seguramente ya lo he dicho hasta el cansancio, que no coincide la ropa de Shanks en este flashback con la que se presentó en el volumen 4000 millones, en donde Shanks bebé pues es encontrado por Roger en un cofre del tesoro, pero con un cabello diferente y con una pijama muy diferente a la que tiene. Ya veremos si a Oda le da igual este detalle y continúa hacia adelante sin importarle que no coincida con lo que dibujó anteriormente, o si se acordó de este detalle y en algún momento en el futuro lo va a cambiar. Luego tenemos el momento del Domi Reversi. Vemos cómo Imu recupera su estabilidad muy rápidamente, como dije, a pesar de que fue atacada por las más grandes leyendas de aquel entonces, y crece hasta llegar a una altura en la que es capaz de ver a Eris y a Teach, lo que me hace preguntarme si Imu depende de sus ojos físicos para poder encontrar a alguien, o si lo puede hacer de manera como en él, con el Haki, con el mantra. En este caso vemos que sí utiliza sus ojos físicos para encontrarlos. Y pues el capítulo termina con el Domi Reversi a Shebek para tener la misma suerte que tuvo el resto de su clan. Posiblemente Shebek sea el responsable de la muerte de Eris, y de algún momento en el último minuto va a recuperar la conciencia y a lograr salvar a Teach, o esto lo hará Eris en su último aliento, no sabemos. Aunque sí sabemos que va a ser derrotado por Roger y por Garp, como se nos dijo. Eso significa que el equipo se va a descomponer. Big Mom, Kaido y Shirohige no tendrán la oportunidad de pelear la última batalla contra Shebek. También me llamó la atención la forma tan fácil en la que Imu aplicó el Domi Reversi. Ya no tuvo que sacar el grimorio y crear los círculos en el suelo, sino que simplemente con un par de apéndices de tentáculos pues bastaron para poder convertirlo. Y pues eso es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1163, y esperar el que sigue.